que demos inicio a esta jornada. Ahora estamos grabando. Perfecto. Entonces, primero que todo, agradecer la participación y el estar aquí. Y el estar aquí dispuesto, así como dijo Mariela, ¿cierto? Con el corazón abierto y la mente, ¿cierto? Esperanzada de poder recibir algo que sea significativo. ¿Ya? Entonces, les saludo cordialmente y les doy la bienvenida a esta charla que da el inicio al segundo ciclo de charlas magistrales que hemos preparado desde la Unidad de Mejoramiento Docente, perteneciente a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y que buscan fortalecer las competencias docentes. Decidimos en esta oportunidad comenzar este ciclo de charlas con una temática que nos parece de gran relevancia para la educación y que además es atravesada por distintos discursos y que debemos tenerla presente en nuestro actuar, ya que implica una forma de habitar el mundo, vincularnos y encontrarnos en nuestras múltiples singularidades, de aquellas que nos va a hablar hoy nuestro invitado, ¿cierto? Para ello contamos con un invitado de lujo, el teórico, ensayista y crítico educativo Aldo Ocampo González, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva, quien orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Él es creador de la epistemología de la educación inclusiva, un trabajo que es reconocido en diversos países y universidades de Latinoamérica. Además, es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Y hoy nos acompaña en esta charla titulada Pensar de otro modo la comprensión de la educación superior inclusiva, tensiones heurísticas y ontopolíticas, la cual nos sugiere desde su título una reflexión profunda. Y en ella se abordarán, en esta oportunidad, los principales nudos críticos que hoy enfrenta la educación superior inclusiva a partir de sus tensiones ontológicas, políticas y epistémicas. Para ello se revisará el problema epistemológico de la educación inclusiva y su relación con la política del presente, exigencias de mayores soportes de justicia para un todo múltiple que descentra la metáfora legada por Logos y el canon humanista clásico que funda la matriz de binarismos, esencialismos. En superación de ello se reflexionará acerca de la fuerza de una política ontológica procesal, encargada de acercarnos a una comprensión multidimensional del ser atravesada por el materialismo encarnado, las singularidades múltiples y la neurodiversidad. Desde ahí se analizarán y aportarán algunas recomendaciones de carácter teórico-prácticas para entender cómo implementar todas estas demandas en los planos institucional, formativo, académico e investigativo de cada comunidad, contribuyendo, por supuesto, a mejorar el potencial crítico del trabajo al interior de las instituciones de educación superior. Entonces, dicho esto, y con esta invitación, yo le daré la palabra, ¿cierto?, a Aldo, primero agradeciéndole su gentileza, su apertura, esta posibilidad de conocernos, de poder trabajar juntos. Y en términos operativos, van a haber momentos durante la charla que se va a solicitar interacción, ¿ya? Para que ustedes puedan interactuar de manera inmediata con Aldo a través del chat, pero también yo voy a estar recogiendo a través del chat todas las preguntas que a ustedes les sugiera la charla de Aldo para poder hacérselas llegar al finalizar esta, ¿ya? Así que, sin más preámbulo y esperando que esto de verdad sea una contribución para nuestra responsabilidad, que es educar en la diversidad y en la inclusión. Así que Aldo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Lorena, ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto?
Bueno, quiero saludar a todos los compañeros, a todas las compañeras y a todos que están por allí y que nos están acompañando. Y agradecer, Lorena, y a tu equipo por pensar que yo puedo aportar algo. Como te decía, yo me dedico a investigación teórica, entonces siempre que tengo un poco de miedo porque en la educación estamos tan acostumbrados a una cuestión tan pragmática a veces que lo que yo me intereso no a todo el mundo le interesa y bueno, pero esperemos que este ejercicio sea lo más simple y yo me voy a quedar contento si las personas que están el día de hoy acá se hacen preguntas. Yo no traigo ninguna receta, no traigo ninguna recomendación normativa, sino que más bien a revisar, que pongamos en tensión cómo hemos entendido ciertos conceptos, desarrollos y perspectivas y cuáles son las obstrucciones que esto tiene al interior de nuestras comunidades de práctica. Entonces yo voy a compartir la pantalla, si me permiten, y luego ya comenzaré con la exposición, ¿vale? A ver, entonces, bueno. Cuando esté proyectado el PPT, yo les pido que ustedes me puedan por favor, avisar. ¿Bien? Bueno, ahí sí. Ahí estamos, ¿no? Bien. Entonces, muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Ahí sí. Bueno. Ahí sí. Bueno, como les decía, estoy contento de esta invitación y que Lorena y que una universidad pública haya pensado en poner estos temas y sobre todo una universidad como la Metropolitana, que de alguna manera trabaja en las humanidades y en la ingeniería, ¿no? Y que tengan esta preocupación es muy bonito. Bueno, yo no sé si esta presentación vamos a poder responder a pensar de otro modo, pero vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me interesa para el día de hoy compartir con ustedes? Fundamentalmente. Lo primero es que podamos superar este mensaje de propaganda, este mensaje directo que abunda en los circuitos académicos, en la televisión, en las políticas públicas, para hablar de inclusión. Y dejar súper claro que cuando hablamos de educación inclusiva o de inclusión, no estamos hablando de educación especial. Estamos hablando de un mecanismo de fractura que va a afectar a lo político, a lo teórico, a las relaciones sociales, a los mecanismos de producción de subjetividad. Y en ese marco, entonces, yo quisiera que en un primer momento podamos revisar cuáles son estos nudos críticos fundamentales que hoy enfrenta la educación inclusiva y particularmente a nivel de la educación superior, pero también que podamos revisar algunas consideraciones generales en un segundo momento para entender la educación inclusiva de carácter más oportuna, pensando las trayectorias de nuestros estudiantes y finalmente cerrar con algunos cierres y tensiones de carácter proyectivo. Antes de avanzar en la presentación, yo quisiera dejar claro dos cuestiones que para efectos de esta presentación serán cruciales. Y la primera es que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Esta fractura va a ser crucial porque va a constituir el principal fracaso cognitivo, el principal error de construcción en su conocimiento que va a ser reproducido sistemáticamente, pero a su vez silenciosamente en las políticas públicas, en la formación de nosotros los educadores y en las prácticas de investigación. Y la segunda cosa que quisiera advertir es que la educación inclusiva, tal como está concebida, es un campo de vacíos persistentes y va a tener 4 problemas fundamentales que van a ser claves para poder entender su función en el mundo. La primera es un problema ontológico, ¿ya? De comprensión del ser, que lamentablemente siempre ha puntualizado como Lorena lo decía al inicio de la presentación, en una matriz de esencialismo, de acciones o categorías que puntualizan en la anormalidad, en lo abyecto, en lo raro, en lo extraño. Y por otro lado, también vamos a considerar un segundo problema que es un problema de carácter epistémico. Es decir, que este campo, a diferencia de muchos otros campos, no tiene una teoría clara y ha funcionado a nivel mundial más bien como una metáfora, ¿ya? Pero no con soportes investigativos, metodológicos.
Y el tercer problema es justamente un problema metodológico, es decir, este campo no tiene metodologías y métodos de investigación propios y va a tomar prestado muchos de los legados de las ciencias sociales. Y este problema del método no solo va a influir en las prácticas, en cómo hacer una investigación, sino que va a repercutir también en cómo formar a los profesionales y cómo articular la gramática de cada institución. Y el último problema fundamental que tiene es un problema en sus categorías de base, es decir, que todos los conceptos que hoy ocupamos para hablar de inclusión no tienen nada de relación con la educación inclusiva en su verdadera naturaleza. Es decir, la discapacidad, las adaptaciones curriculares, la necesidad educativa, no tienen relación con la real naturaleza del campo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo bien o estoy muy enredado con este preámbulo? ¿Sí? Ahí ustedes me van contando. Bueno, lo principal es avanzar en esto. Bueno. Bien. Aquí yo quisiera que ustedes me ayuden a través del chat y que me puedan contar qué nos pasa cuando escuchamos las palabras sobre educación, universidad, política, presente y inclusión. ¿Qué cosas vienen a su mente? ¿Con qué imágenes aparecen en su cabeza? A ver, ¿qué me pueden contar a través del chat, por favor? Cambio, dice Claudia, muy bien, Claudia. A ver los demás, ¿qué podrían aportar? Mariela dice desafío, muy bien. Diversidad y justicia, dice Lorena. Por acá David dice desafío, complejidad. Después Guillermo, exigencia. María Alejandra dice inclusión a nivel transversal. Norma dice optimismo, muy bien. Oportunidades, Gabriel dice participación. Pamela también decía oportunidades. Oriana, pluralismo, diversidad, distintas maneras de aprender. Jorge, cambio de paradigma. Sano convivir, nos dice Paula. Patricio por ahí nos dice derecho, muy bien. ¿Con qué otras cosas vienen a nuestra cabeza cuando escuchamos estas palabras? Educación, universidad, política del presente. A ver, unas 2 o 3 personas más. Fabiola dice relacional, excelente. Guillermo dice formación y David Castro nos dice además algo que es para todos. Alejandro Herrera dice contradicción, muy bien. Claudia nos dice persona, excelente. Bueno, todos estos aportes que ustedes están diciendo tienen relación con el sentido finalístico que va a tener la inclusión a nivel teórico y político, ¿no? Yo no sé por qué razón, a pesar de que soy profesor de primaria formado, siempre me he resistido a pensar la idea de la inclusión como una práctica de asimilación o como una práctica de buenas intenciones o de compromisos individuales. Porque cuando pensamos cuál es la fuerza política o heurística que habría en el propio calificativo inclusiva, ¿no es verdad? Uno puede darse cuenta de varias cosas. Lo primero es darnos cuenta que el calificativo ha estado presente en muchos proyectos de conocimiento en resistencia, y digo en resistencia porque van a ser proyectos que van a emerger del postestructuralismo o de la irrupción del postestructuralismo, y como son el feminismo, la interseccionalidad, las prácticas decoloniales, la filosofía intercultural, la interculturalidad crítica, la poscolonialidad, los estudios de la subalternidad, incluso los estudios culturales o los estudios visuales, pero dentro de todos estos campos, este calificativo jamás fue llamado inclusivo. Incluso en los estudios queer, en los estudios sobre mujeres, en los estudios de género, este calificativo no ha estado presente sin esta denominación, sin llamarlo inclusivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en todos estos proyectos de conocimiento en resistencia, ¿por qué son en resistencia? Porque nos permiten, en primer lugar, ellos van a producir un conocimiento que va a interrogar sistemáticamente cómo los argumentos vigentes van a establecer o no alianzas imperceptibles con la desigualdad. Y tal como está concebido el discurso de la política pública o el discurso mainstream, que es el que más circula en el mundo, hace un anudamiento para que la desigualdad y el status quo se mantenga, y eso se traduce en prácticas de acomodación. Pero lo singular de este calificativo es que cuando, incluso en el trabajo social también figura, este calificativo ha estado presente en múltiples de estos campos, pero no ha sido llamado inclusivo, pero sí tiene las mismas luchas.
Entonces, en ese sentido, la inclusión tiene que ver con dos cuestiones medulares desde mi posición teórica y política, que tienen que ver con producir una nueva subjetividad, nuevas formas de relacionamiento social y afectivo, pero también producir nuevas subjetividades. Y estos son dos elementos cruciales para un sistema de redefinición cultural, político y como una compañera decía en el chat, relacional. Porque la inclusión es un fenómeno eminentemente relacional, no es una práctica de compensación de desigualdades que nos lleva a entender la diversidad como un índice de asimilación. Bueno, todas estas cuestiones ahora las empezamos a ver. Lo primero, la primera idea con la que yo quisiera comenzar mi intervención es sosteniendo que las instituciones de educación superior, y este mandato va a ser transversal para todos los niveles educativos, es que todos los sistemas educativos y la universidad enfrenta el imperativo ético de convertirse en un espacio de esperanza para todos los estudiantes. Y esa idea de totalidad de los estudiantes va a romper con la razón o con el logos occidental que viene a ser, no quiero que después digan, pucha, a este tipo le gusta hablar raro, pero va a romper con esta idea del logos, esta razón occidental céntrica, que va a marginar a una serie de identidades que vamos a denominar desdenes ontológicos, es decir, una multiplicidad infinita de identidades culturales, afectivas, relacionales, políticas, etcétera, que producto de la modernidad van a habitar una gran frontera y van a quedar marginados de esta comprensión hegemónica, normativa, mayoritaria. En ese sentido, cuando pensamos la institución de educación superior como un espacio de esperanza, lo primero que tendríamos que pensar es que el concepto de totalidad ya no va a adscribirse a un todos cerrados, a los todos clásicos de Hegel, Durkheim y Marx, que es donde se funda la política occidental, que son los todos hegelianos, marxianos, que es dar a todos lo mismo, que es lo que Sheila Benjamin va a denominar un otro generalizado. Y eso es lo que tenemos. Y eso va a devenir en una esquizofrenia persistente desde la filosofía política, sobre todo lo que llega a la investigación educativa, para preguntarse permanentemente acerca de un sujeto en alteridad, pero una alteridad siempre cerrada, especular, como va a decir Braidiotti desde los estudios de feminismo, un otro que va a ser entendido como un otro, pero no en potencia, ¿sí? Es lo que ella llama en la potesta, es decir, un otro que está inferiorizado a partir de su identidad, de su adscripción a un grupo cultural. Esta idea de la alteridad entendida como un atributo negativo, como ausencia de reciprocidad o como una alteridad especular, nos va a llevar entonces a un problema fundamental en el sistema mundo que habitamos, que se llama el problema ontológico de los grupos sociales. Este problema ontológico de los grupos sociales es el que funda la inclusión que más conocemos y que genera una práctica dual entre los que están incluidos y los que están excluidos. Y este problema ontológico se va a reproducir preeminentemente en las políticas educativas a través de un efecto multicategórico o políticas de cuoteo. Es decir, el problema ontológico de los grupos sociales es cuando mi atributo, mi identidad, mi adscripción a un grupo cultural se convierte asume un significado negativo. Por ejemplo, ser negro, ser homosexual, ser trans, ser indígena, ser mujer, o aquellas identidades que no estando en estas grandes diferencias universales, también no se condicen con la estructura mayoritaria, ¿no? Que se ha dicho de paso, esa relación entre lo mayoritario y lo minoritario son propias de una ficción eurocéntrica, porque lo correcto es entender que las minorías son mayoría en el mundo, ¿sí? Y esa ficción eurocéntrica, como dice Aptar Brad desde los estudios de la diáspora, va a ser clave para entender que cuando nosotros, el argumento también se posiciona y dice que, bueno, la inclusión son todos los que están en el centro y todos los que habitan los márgenes están excluidos. Eso es ficticio, es una ficción eurocéntrica, porque los procesos de inclusión no son dialectales
en la dialéctica hegeliana, dentro, fuera, chico, grande, gordo, flaco, incluido, excluido, bueno, malo. Esa es la dialéctica hegeliana, sino que los procesos de inclusión, tal como decía una compañera, son relacionales, son multinivel y van a afectar a toda la población en grados o en matices diferentes, ¿no? Bueno, en ese punto, y para cerrar esta lámina, también sería interesante que el espacio de esperanza se materializa cuando creamos un espacio que es capaz de albergar a todos los estudiantes, pero acorde a lo que cada uno de esos estudiantes necesita, ¿no? Y esto implica invertir el orden de funcionamiento de la gramática escolar. Esto va a asumir dos tránsitos fundamentales a mi modo de ver. Un primer tránsito que es de carácter ontológico, en el sentido de asumir una política afirmativa con el presente, especialmente un salto comprensivo, como ya veíamos, que va desde el sustancialismo, desde este enfoque patológico, minoritario, segregador, ¿no es verdad?, a una política ontológica procesal, como diría Braidiotti, o como me gusta afirmar a mí, molecular, centrada en las múltiples singularidades, ¿no? ¿Y qué es lo correcto? Porque el ser es múltiple, nosotros como seres humanos somos múltiples, pero a su vez somos únicos. En esta sala de Zoom hay hombres y mujeres, que son las formas canónicas de definirnos. Pero no hay una forma, no hay ningún hombre, ninguna mujer que es igual al otro. Son formas de variación permanentes que irrumpen en el espacio. Y eso es lo que es lo bonito de la singularidad, porque la singularidad es la única que evita la cosificación del ser, la única que evita atrapar al ser en cuestiones, en etiqueta, en categoría o en sistemas de diferenciación. Por eso el imperativo ético va a interrogar este sistema de vacancia ética, porque la inclusión tiene una vacancia ética, ¿no? Y yo adscribiría más bien a una concepción de la ética de la no indiferencia, porque el mundo está gobernado por una política de la indiferencia colectiva, que es la que cuando uno va por la calle y ve a alguien que te pide una moneda o te pide para comprar el pan y uno mira para otro lado, ¿no? Es como que se hace un poco el loco. Bueno, esa es la política rectora de la indiferencia colectiva y aquí tendríamos que pensar entonces cómo los proyectos institucionales o de carrera de cada universidad van a estar permeados por esta ética de la no indiferencia. En ese marco, entonces, la inclusión, como la estamos intentando concebir, se produce un recambio en las unidades de significación y de legibilidad sobre lo que vamos a entender como alteridad, ¿no? Y como yo ya decía, la alteridad ha estado entendida siempre como un otro, distinto a mí, ¿no es verdad? Pero siempre especular, como una alteridad restrictiva, como una alteridad atravesada por atributos negativos sobre su identidad. Y lo correcto es asumir un devenir, una identidad que está en permanente devenir, es decir, un sujeto que está atravesado por el devenir permanente, y a eso en filosofía se llama materialismo subjetivo, es decir, cómo el ser no está atrapado en un conjunto de categorías, de criterios, sino que va avanzando acorde al resultado con la historia, las relaciones políticas, lo afectivo, lo pasional, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera que ahora ustedes puedan observar estas dos imágenes que están acá y por el chat me puedan contar, perdón, por el chat me puedan contar qué les produce la primera imagen, esta que está acá en blanco y negro, y la segunda imagen, ¿sí? A ver, qué les produce cuando, qué nos pasa cuando vemos esas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué nos sugieren ambas? Claudia nos dice, por un lado, uniformidad, muy bien. ¿Qué otras cosas podemos ver en ambas imágenes? A ver. Susto y caos, dice Claudio, perfecto. ¿Qué más podemos ver? Orden y caos, perfecto, dice Jorge. ¿Qué otras cosas nos sugieren estas imágenes? Asimilación, dice Guillermo, muy bien. En la primera sugiere formas sin almas oprimidas, perfecto, dice Lorena. ¿Qué más nos sugieren estas imágenes? Oscuridad y claridad, muy bien. Bueno, todo lo que ustedes están aportando es muy correcto. La primera, que es la en blanco y negro, podemos decir que está la práctica, es la práctica convencional, el argumento teórico más conocido sobre inclusión, que se va a centrar en esta matriz de individualismo-esencialismo, que se va a traducir, ¿no es verdad?, en que si tengo un estudiante sordo-ciego, voy y compro la tecnología y parece que el problema está resuelto. O pongo una rampa, o un ascensor, o sistemas aumentativos de comunicación. Eso nos va a llevar a nosotros a entender
que la diversidad se constituye como un índice de asimilación y nos lleva a una práctica de asimilación y acomodación. Es decir, incluimos muchas veces a lo mismo que termina excluyendo a múltiples colectivos en su paso por el sistema educativo. Mientras que en la segunda aparece lo que Gilles Deleuze va a denominar el principio de heterogénesis, es decir, donde de lo diverso se encuentra. Y eso va a ser clave para entender a nivel teórico y ontológico lo que es la educación inclusiva, porque el espacio social está regulado por elementos que son diversos de lo diverso, ¿sí? Como ya veíamos, y este va a ser uno de los principios clave para hablar de las múltiples singularidades, ¿no? Y esta nos va a llevar entonces a una práctica de transformación, como denomina Fraser, que sería una práctica de reinvención de las estructuras de funcionamiento del mundo. Quiero dejar sumamente claro que cuando hablamos de inclusión, la inclusión no es un problema pedagógico, la inclusión es un problema estructural y relacional. Yo disfruto definiéndolo de esta manera porque cuando lo entendemos como un problema estructural y relacional, entendemos que si el sistema social tiene reglas de funcionamiento institucionalizadas que hacen que sea neoliberal, segregador, asimilacionista, excluyente, etcétera, por consecuencia el sistema educativo va a tener estas características, porque lo que pasa es que estas reglas de funcionamiento institucional van a condicionar el desarrollo del sistema educativo en sus grandes anudamientos. Por lo tanto, nosotros, si seguimos pensando a la inversa, cambiar la escuela para cambiar el funcionamiento estructural, esa metáfora al día de hoy se ha demostrado que no logra intervenir, porque de alguna manera el sistema educativo queda configurado en sus engranajes por estas reglas de funcionamiento social. Entonces, de alguna manera, en la medida en que no intervengamos estas reglas de funcionamiento, todo esto que estamos conversando pues, va a sonar siempre como algo utópico o algo, o netamente una bola teórica o política, ¿no? Bueno, y eso es muy importante. Y en un segunda dimensión, podríamos entender que todo lo que más conocemos está en esta práctica de asimilación, ¿sí? Y mientras cuando pensamos el espacio educativo a partir de las reglas de funcionamiento de la sociedad y de las múltiples singularidades, nos vamos a interesar entonces en crear otra gramática educativa, ¿no? Digo gramática, otro espacio, otro formato educativo. Entonces ahora me gustaría que ustedes me dijeran con cuál de estos conceptos se quedan, con la diversidad, con la diferencia o con las múltiples singularidades. Antes de que me cuenten con cuál se van a casar, yo quisiera advertir que tanto la diversidad como la diferencia tienen el mismo efecto. Es decir, ambas son dos caras de la misma moneda. Tanto la diversidad como la diferencia, en su sentido positivo, nos ayudan a conocer la potencia del ser, pero en su sentido negativo nos llevan a las prácticas de diferenciación. Mientras que la singularidad escapa a estas dos formas y solamente se centra en rescatar el sentido único del ser, pero un ser que irrumpe en el espacio. Bien, bueno. Ahora sí, uno de los principales propósitos cuando nosotros hablamos de educación inclusiva y lo posicionamos desde el argumento crítico, ¿no es verdad? Es que la inclusión no va a buscar, como ya estábamos diciendo, asimilar personas, grupos, etcétera, sino que va a buscar movilizar nuevas formas de aprender, de pensar la escuela, la universidad, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia, la singularidad. Todas estas cosas van a aglutinarse en que la inclusión busca movilizar las fronteras, es decir, crear otra escuela y otra universidad. Por eso he insistido tanto en esta idea de transformar la gramática institucional. Y yo ocupo esta palabra otra, no en un sentido eufemístico, sino que en otra forma de buscar, ¿no es verdad?, de alterar el orden conocido. Por ello, la educación inclusiva en cualquiera de los niveles educativos se va a proponer imaginar los futuros de la educación, ¿ya? Y esta tarea no es menor y nos va a conllevar entonces a pensar dos acciones cruciales para lograr estos futuros. Primero, lograr una empatía pedagógica y también agudizar el tacto y la creatividad. Si sumamos estas dos dimensiones, queridos compañeros, podríamos entonces lograr la creación de otras coordenadas de alteridad.
y que esto es lo que necesitamos al interior de nuestras estructuras universitarias. Por coordenadas de alteridad entiendo los espacios, las acciones, todo lo que va a permitir garantizar que nuestros estudiantes puedan progresar. Por ello, como institución, cada institución debiese formular nuevas preguntas críticas y pensar a través de ellas con imaginación y empatía. Y esto es lo que en el momento actual nosotros estamos débiles como sociedad, ¿no? Que es justamente recuperar la imaginación pedagógica y epistémica para entrar en esa inmensidad de mundos que habitan el sistema educativo, ¿sí? Porque en la universidad uno tiene un montón de mundos, de trayectorias, es un espacio de confluencia contingente. Bueno, entonces, lo que sigue a continuación, voy a tratar de referirme de la mejor manera a qué hay más allá de la educación inclusiva cuando la pensamos por fuera de la educación especial, ¿no? Y lo primero sería decir que la inclusión debe concebirse y conceptualizarse como un proyecto político. Esta idea no asume un carácter partidista, sino que se posiciona más bien en lo que Mouffe, Laclau, Marseille y todos esos teóricos nos han dicho, que lo político es una forma de interpelación y de intervención en el mundo. Cuando entendemos la inclusión como un proyecto político, entendemos que este es un proyecto de Estado, de ciudadanía, que va a intervenir las reglas de funcionamiento de la sociedad y las relaciones del contractualismo social. En este sentido, como proyecto político, va a ser un examen sobre la identidad, que ya no es fija. Ya sabemos que desde la psicología del desarrollo que las identidades mutan permanentemente. Va a interrogar la idea de diferencia, de privilegio, desventaja y opresión. Y esta idea de la opresión, quiero dejar muy claro, que no adscribe la metáfora del marxismo, sino que la opresión, al igual que la dominación hoy en día, son frenos al autodesarrollo o frenos a la autoconstitución que nuestros estudiantes van a enfrentar a través de la enseñanza, del paso o de la interacción con las instituciones escolares. Nunca la inclusión es una práctica especializada para niños especiales o sujetos especiales. Y que esto viene a ser la tónica permanente, por lo menos en nuestras universidades nacionales y latinoamericanas, cuando hablamos de inclusión. Se reproduce este efecto multicategórico y sería seguir la misma lógica de los programas de integración escolar puestos en la universidad, ¿sí? Por lo menos yo recuerdo que durante el año 2014 y 2015 me tocó trabajar con una red de educación superior en el país. Yo trabajaba en la UPLA, en otras universidades en ese entonces, y esta era la tónica más habitual, ¿no? Y que había un encargado de inclusión que daba ciertos apoyos con adaptaciones curriculares, lo que está muy bien, pero siempre el problema era un problema más bien de un compromiso individual y no de una transformación institucional, ¿sí? Bueno, en ese marco entonces cabría entender un primer argumento, que la educación especial, si bien es una forma de inclusión, la inclusión no constituye una forma de lo especial. Se va a convertir entonces en un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo, una fractura. Un segundo argumento nos va a decir entonces que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación. La inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, más bien trata de hacer frente y emitir un dictamen con el lado maloliente del sistema educativo, que es la exclusión. Y el tercer argumento nos dice que no sabemos con exactitud qué es la educación inclusiva. Esto yo lo denomino en mis trabajos como índice de singularidad. Es decir, todos los campos tienen un índice de singularidad, que es la identidad científica, y que uno le pregunta a un investigador, a un profesional, ¿qué es tal cosa? Y te saben explicar a ciencia cierta. Pero cuando nosotros hablamos con investigadores que tienen décadas en esto, o teóricos que han hecho un aporte insustantivo, nadie sabe definir a ciencia cierta qué es la educación inclusiva. Y ese es un punto llamativo en la constitución de sus contornos definitorios. Bueno, si ustedes se fijan, queridos compañeros, en estas imágenes que están acá, aquí hay una pregunta medular que la investigación y la política educativa ha sabido sortear, y que nos dice, en primer lugar, si la educación inclusiva no es educación especial, ¿qué es entonces? Y a mí me gusta definirla más bien como una lucha contra el fracaso, la exclusión, y que se constituya como un proyecto político. Y esto, como proyecto político, denme un segundito, por favor.
como proyecto político nos va a permitir a nosotros recuperar que en el espacio escolar habitan múltiples identidades que son contrarias a los mapas abstractos del desarrollo, es decir, a las explicaciones heredadas por la psicología, ¿sí? Y esto nos va a permitir darnos cuenta que esta inclusión, como está concebida, hace una complicidad con la desigualdad cuando nos dice que exclusivamente la inclusión tiene que ver con grupos indígenas o con personas con discapacidad o de la diversidad sexual. Cuando uno hace un análisis historiográfico de este campo, nos damos cuenta que el sujeto de la discapacidad se constituye en su principal reduccionismo y que por muchas décadas las discusiones sobre la diversidad sexual, con todos los matices que eso tiene, fueron históricamente excluidos del argumento que la UNESCO, la UNICEF o la investigación hablaba sobre quiénes eran los sujetos de la inclusión. Pero yo les pregunto, ¿faltan sujetos? ¿Faltan personas, ciudadanos, estudiantes que están en el sistema educativo y que van a experimentar también situaciones de desigualdad, de freno al autodesarrollo? Si nosotros nos damos cuenta en esta imagen, por supuesto que quedan por fuera millones de otros estudiantes cuyas diferencias no son tan visibles como esta. ¿Qué tiene además de singular estas imágenes? Que estas imágenes asumen y reproducen lo que Guattari denominaba diferencias universales, es decir, grandes ideas de diferencia, indígenas, negro, discapacitado. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, esas diferencias que son universales también tienen un gran espectro de variación dentro de cada colectividad. En ese marco, entonces, todos estos argumentos están generando una especie de edipización, es decir, como una especie de complejo de Edipo entre la relación entre la educación inclusiva y la educación especial. Lo que hoy día tenemos es un atrapamiento que hace la educación especial sobre el sentido de lo inclusivo. Y eso hace que muchas veces proliferen distintos tipos de argumentos y que pareciera que poniendo el calificativo a todo, el tema está resuelto. Por eso me gusta a mí sostener que la educación inclusiva nada va a compartir con la educación especial. Si bien pueden ser términos que pueden ser construidos mutuamente, esta singular modalidad de relacionamiento va a imponer cadenas, ¿no es verdad?, de herencias que atrapan y subyugan la emergencia del verdadero rostro y voz de lo inclusivo. Al imponer la condición soberana de lo especial, nos enfrentamos al fallo genealógico más evidente que yo ya les comentaba, ¿no? Un campo vacante y una disputa heurística caliente, algo que no se ha sabido resolver, ¿sí? Por consiguiente, la educación inclusiva se presenta como una noción imprecisa, vaga, elástica y muchas veces se convierte en un argumento colonial que va a ser un argumento creado en el sur, en el norte global, Europa principalmente, y transferido al sur global, América, África y Asia, sin mayores mediaciones culturales y contextuales, que es lo que ha pasado fundamentalmente. Por ello, la educación inclusiva es una noción vaga, imprecisa y elástica, y sus contornos pueden ser flexibles, ¿no es verdad?, inaugurando una constelación de diversos recursos. Por eso, en este marco a nivel teórico, epistémico, la inclusión va a irrumpir en las lógicas de producción de los distintos campos del conocimiento y va a buscar desestabilizar el logos, esta razón occidental. Y esto es importante porque esto es lo que permite modificar el conocimiento y las relaciones ontológicas, políticas, pedagógicas, a través de una perspectiva epistémica decolonial que asume un pensamiento intelectual como contrahegemónico, el que va a cuestionar y desafiar las afirmaciones de una epistemología euroamericana del ser único, que valida un único modo de conocimiento neutral, objetivo, incorpóreo y universal. La educación inclusiva, como yo la entiendo, entonces se convierte en una práctica heurística, teórica, política, que nos invita a pensar de otro modo una gran diversidad de problemas con los que ésta interactúa. Por consiguiente, la educación se vuelve excluyente cuando no solo tiene en cuenta grupos marginales o conocimientos alternativos y otras formas de escolarización, ¿sí? Y este punto es medular porque es lo que a veces tiende a confundir a nosotros. Bueno,
En este marco, entonces, nosotros debiésemos asumir en nuestras instituciones una política ontológica que vaya más allá del sustancialismo, porque las formas conocidas del efecto multicategórico puntualizan en el humanismo clásico, en una idea de hombre blanco, fuerte, inteligente, heterosexual, católico, europeo, ¿no es verdad? Y todo lo que queda por fuera de esta expresión queda marginado, ¿no? Entonces, en ese marco podríamos recuperar una idea para construir nuestra política curricular más cercana a la idea de las múltiples singularidades, es decir, de múltiples seres únicos y irrepetibles, pero que irrumpen el espacio y que derriban estas concepciones impuestas. Esta concepción de ser, no me voy a leer todo esto, sí, para no darles la lata, pero en el fondo lo que quiero decir es que en la educación inclusiva, en el primer cuadrito, está el problema, la visión opresiva y esencializadora, mientras que en la segunda aparece como más bien algunas de sus características críticas. En la primera, podríamos ver que algunos argumentos vigentes la convierten o describen algunas funciones de carácter opresiva o esencialista, cuando ésta se entiende de un punto de vista crítico y funcionalista, ¿no es verdad? Y vuelve a puntualizar en el problema del individualismo metodológico, es decir, si tengo un chico con síndrome de Down, le pongo tal cosa, o la rampa, que son cuestiones súper necesarias, pero no se reduce exclusivamente a eso, ¿no? Por otro lado, cuando está sujeta a una invasión positivista o tiene una visión más bien tecnológica de poner netamente recursos, ¿no es verdad? Y los sujetos en esta visión esencialista emergen a través de categorías. Y eso es lo que pasa, que estas categorías delimitan el espectro de acción de nuestro sujeto en el plano educativo, ¿sí? Y en ello entonces terminan las diferencias volviéndose esencializadoras y objetivizando las ideas de igualdad, justicia y democracia. Mientras que en el plano de una inclusión más crítica, obviamente va a surgir de las demandas de múltiples movimientos sociales críticos, va a surgir del centro crítico de la multiplicidad, y esto es importante porque todos los conceptos con los que la inclusión hoy día ensambla su discurso hacen que se traicione en sí misma, porque no tiene que ver con las necesidades educativas, con las adaptaciones, con las discapacidades exclusivamente. Todo eso le importa, pero cuando uno piensa de dónde surgen los conceptos epistemológicos de la inclusión, surgen de la categoría multiplicidad. Es decir, de la multiplicidad como categoría surge el concepto de alteridad, otredad, diversidad, heterogeneidad, etcétera, ¿no? Y también que la inclusión justamente entiende que las diferencias son inherentes al ser humano y rechaza las medidas ficticias de comparación entre los grupos, que también es algo inherente a nuestras políticas institucionales y educativas, pero por otro lado asume una política de transformación del mundo. Y eso es interesante, ¿no? Una política de fractura, de interpelación. Y entiende un énfasis relacional en la comprensión de las múltiples desigualdades, ¿sí? Por eso nosotros desde el CELEI hablamos más bien de un enfoque relacional para entender las desigualdades más que categorial, ¿sí? Un segundo salto, queridos colegas, tiene que ver con el salto desde lo epistémico. Lo que hoy día conocemos como argumentos teóricos no son otra cosa que argumentos legados por la educación especial y muchas leyes o decretos tomados como teoría. Y eso es un punto crítico porque cuando examinamos la inclusión nos damos cuenta que la inclusión tiene una peculiaridad, que no puede ser delimitado su objeto en los paradigmas de ninguna disciplina. Y esto hace que sea un objeto viajero. Por eso que aquí ustedes pueden ver un centro de dispersión, ¿no es verdad? Por lo tanto, esto hace que se convierta en una epistemología neomaterialista, en un saber que cambia con las interacciones, los diálogos que tiene con distintas teorías, métodos, conceptos, ¿sí? Y por eso, para que ustedes me entiendan bien esta idea, la educación inclusiva debemos entenderla como un proyecto intelectual que construye una estrategia de resistencia epistémica, es decir, una micropolítica, que analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación, ¿sí? Y esto va a ser fundamental porque nos va a permitir ver cómo el conocimiento influencia las relaciones sociales, afectivas, culturales y de poder. Cuando nosotros entendemos la inclusión como un proyecto de resistencia epistémica, somos conscientes que muchos de los argumentos vigentes y de las exigencias del sistema educativo reproducen el status quo, reproducen todo lo que tiene que ver con las desigualdades, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, aquí hay una cuestión más interesante de poder interpelar la constitución del argumento. Y también esta imagen nos da a nosotros una idea de que la inclusión no tiene nada que ver en su génesis con la educación especial, como se ha planteado, sino que tiene múltiples enredos genealógicos. Es decir, esta tiene múltiples raíces de donde surge, como yo ya decía. Va a compartir, por ejemplo, con el feminismo la idea del antihumanismo, es decir, de la ruptura de las categorías, ¿no? Va a tomar prestado también parte de la interseccionalidad, de las teorías postcoloniales, de la interculturalidad, de la filosofía de la diferencia. Es decir, la inclusión es algo que cruza todos los campos del conocimiento, ¿no? Y por ello en su ensamblaje teórico toma prestado distintas categorías, herramientas, discursos que vienen de distintos campos de conocimientos críticos y va a ensamblar algo que no le pertenece a ninguno de ellos, es decir, crea algo completamente nuevo. Es como que uno metiera todos estos aportes en una juguera, le pone batir, se bate y genera algo completamente nuevo, ¿no? Y eso es lo interesante de la inclusión. Hoy día nosotros en educación vivimos un momento postcrítico, que es el momento preocupado por las diferencias, por las identidades sexuales, por la raza, por el género, pero la inclusión nace de eso, pero forma otro paradigma, que yo no sé cómo llamarlo, postcrítico, metacrítico, no sé, pero genera otra cuestión nueva, ¿sí? Y aquí está la idea que yo les decía hace unos segundos, que la inclusión no puede ser definida en los paradigmas de ninguna disciplina en particular. Por eso que quise poner esta imagen, ¿no es verdad? Que estas rejitas de alambre serían las disciplinas o la geografía, y la propia enredadera sería la inclusión, pues algo que va más allá, que los desborda, ¿sí? Y bueno, también la educación inclusiva construye nuevos relacionamientos, ¿no es verdad? Y modos de convivir. Y este punto es medular para la gramática universitaria y sobre todo societal, y también construye otras formas de afecto y modos de subjetivación desconocidas. Siempre nosotros tenemos que interrogarnos que cuando incluimos supuestamente a alguien en la universidad, ¿qué pasa a nivel psíquico de esa persona con esta acción? Y también qué pasa en el sentir de la propia comunidad, ¿sí? Esas son dos cuestiones que nos permitirían, van a ser cruciales. Por eso, para cerrar esta parte, yo quisiera leer esta cita que dice: la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. ¿Cómo funciona esto? Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherente con las demandas y las poblaciones cambiantes de nuestros tiempos. Esta cita sintetiza de mejor manera todo lo que yo he estado conversando o intentado comunicarles de la mejor manera, que la inclusión va a formar un saber en permanente movimiento. Y esto es interesante, porque los problemas educativos, ¿no es verdad?, pasa que crecen, pero nunca se atacan desde su raíz. Y eso pasa porque las teorías avanzan igual de rápido que los fenómenos. Entonces, cuando uno despierta a comprender un fenómeno con ciertos marcos teóricos, a veces hay una cierta distancia entre ellos, ¿no? Y por eso, para ya sintetizar esta primera parte, la inclusión se entiende entonces para mí como una empresa creativa y radical, como una táctica, una aspiración, una declaración de valor. Y eso nos lleva o nos invita persistentemente a que busquemos formas de entender la exclusión desde la perspectiva de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes por la cultura dominante presente en la escuela o en la universidad. Porque hay que entender que este ideal de universidad o de que todo el mundo vaya a la universidad es un ideal de la alta cultura. Y hay que entender que el 90% de las personas que pasan por la universidad tienen otras agencias culturales que chocan y hacen muchas veces que chocan con la cultura institucionalizada y que hacen que los estudiantes fracasen. No es un problema de competencias cognitivas exclusivamente, sino que es un problema de destinos sociales, ¿sí? Y eso es interesante bajo mi punto de vista. Y finalmente, la educación inclusiva se convierte nuevamente en un proyecto de lucha política, mientras que la integración genera tensiones que no modifican la cultura dominante, ¿sí? Y entonces aquí hay un problema de marcos de valores también que habría que revisar si queremos desplegar una universidad inclusiva, un instituto inclusivo,
etc. Que sea dicho de paso, el calificativo inclusiva lo único que hace es justamente hacer recuperar acciones inherentes de la educación, porque es inherente y éticamente correcto que un profesor, por ejemplo, o un docente, abra oportunidades, invite a sus estudiantes a ir más allá, ¿no es verdad? Eso no son acciones de un profesor inclusivo como equívocamente se reproducen a veces en congresos o en charlas, etc. ¿Sí? Entonces aquí hay 3 preguntas que yo, en mi trayectoria investigativa, jamás he podido responder, y si ustedes lo pueden hacer, yo les doy un premio y todo lo demás, pero estas preguntas son medulares porque nos invitan en un proyecto educativo justamente a poder interrogar nuestro proyecto estratégico de universidad, nuestro plan de formación, incluido en qué están nuestros estudiantes, excluidos de qué y excluidos por quién. Y yo quisiera decir que con todo lo que ha estado pasando en Chile y en otros países de Latinoamérica, que conozco bien de cerca, muchas veces hay mucha sobrerepresentación ideológica, pero que poco se logra justamente responder a estas 3 preguntas. Cuando un proyecto educativo crítico y consciente en una institución se interroga en torno a estas preguntas, es mucho más fácil entender cómo se producen las múltiples desigualdades que afectan a las trayectorias subjetiva, biográfica y formativa de nuestros estudiantes. Esto es lo primero que tenemos que responder, ¿sí? Porque para un poco transitar hacia un proyecto de transformación, que yo creo que es lo que a todos nosotros nos interesa. Estas 3 preguntas, queridos compañeros, nos van a llevar entonces a interrogarnos sobre el problema del poder y sus múltiples modalidades. Y el problema del poder no tiene que ver con que los ricos quieren oprimir a los pobres o nos quieren oprimir a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, sino que nosotros nos oprimimos entre nosotros mismos muchas veces. Y ahí está la idea de la pedagogía del oprimido en Freire, por ejemplo. Y además nos va a exigir un análisis sobre la interseccionalidad. Y yo creo que una universidad debiese, cuando abre sus puertas a la inclusión, debiese examinar todos sus procesos a través de la interseccionalidad. Es decir, que son formas de pensar en y a través del poder, su papel con su naturaleza y con las transformaciones sociales, subjetivas, la identidad. Y esta idea de pensar los problemas de nuestros estudiantes desde la interseccionalidad nos va a llevar a entender que las nociones de clase, raza, género van a generar un tipo específico de relación con el poder que va a ser producida y ejercida a través de múltiples prácticas o microprácticas, que son microinteracciones donde nosotros habitamos, y que ahí es donde se vive la inclusión, ¿sí? Porque la inclusión es un filosofema, es algo que se vive cuando uno va a comprar el pan, cuando uno barre la calle, cuando está en la micro, etc. Para los que no son de Chile, la micro es el autobús, ¿ya? ¿Y cuáles son los tipos? También sería la pregunta por cuáles son los tipos de inclusión y de exclusión que son sancionados al interior de nuestras instituciones. Por ello, se trata entonces de identificar cómo se ejerce el poder a través de prácticas políticas y estructuras que ficcionalizan justamente el poder de la inclusión a través de las prácticas de asimilación que yo ya decía. Por eso que habría que interrogar las posiciones subjetivas, las subjetividades, las identidades de nuestros estudiantes para comprender este destino social o estas configuraciones. Entonces aquí habría entonces que hacerse otras preguntas que diría, bueno, ¿qué políticas se inscriben, qué fantasías, qué deseos van a estar atravesados por estas tensiones? ¿No es verdad? Bueno, entonces habría que reconocer que también el problema de la diferencia y de lo común van a constituir ¿Aló? Buenas tardes. Sí, Recibí una llamada a este teléfono. hay alguien que está con su micrófono abierto. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a entender que la problemática de la diferencia y lo común van a ser 2 conceptos clave en lo más profundo de la educación inclusiva. Y que la diferencia o la singularidad no solo se puede estudiar a través de la experiencia de nuestros estudiantes y de nuestros profesores, a través de sus formas de subjetividad, de sus identidades y sus mecanismos de relación social, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por otros patrones o ejes de diferenciación que van a afectar a nuestras trayectorias, ¿no es verdad? Y bueno, lo inclusivo, como yo ya lo comentaba al inicio de esta presentación, tiene distintos significados y matices en distintos discursos críticos contemporáneos, ¿bien? Bueno, entonces aquí tendríamos que preguntarnos qué es exactamente la educación inclusiva. ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología o bien una teoría?
discúlpenme que sea poco auspicioso, pero los conceptos, nos va a decir Nick Val, que nos ayudan a pensar analíticamente. Es decir, tienen que tener estatus metodológico. Un paradigma tiene ciertas condiciones como Kuhn ya lo ha definido. Un dispositivo heurístico nos dice, tiene principios en la organización de su saber y una metodología cómo investigar y formar. Pero nada de eso, cuando uno hace un estudio acabado a nivel teórico de este campo, nada de eso, ninguna de estas características tiene. Solamente podríamos definirla como una metáfora, es decir, una explicación que fue creada por distintos grupos, colectivos, en distintas latitudes del mundo, pero que no le pertenece a nadie. Y esto nos va a llevar a, y esto es clave por lo menos para mí, cuando uno crea un proyecto educativo, que la inclusión como categoría enfrenta un problema definitorio particular. Participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga, es decir, de los problemas institucionales, pero también del tipo de imagen que impone a ciertos grupos. Por ello, la inclusión en la que yo estoy más interesado debiese interpelar o participar del conjunto de acciones que la sitúan como algo a nivel de lo micropráctico, de las interacciones cotidianas. Ahí es donde se vive la inclusión. Por ello, la inclusión, como yo ya decía, se convierte en un proyecto intelectual de resistencia epistémica, que analiza cómo ciertos marcos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación o de la desigualdad, entendiendo ambas como freno al autodesarrollo, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos un poco lo que ya hablábamos de las gramáticas, ¿no? O sea, los cuadraditos de acá arriba son las prácticas de asimilación, cuando entiendo al otro como raro, como a partir de necesidades o de categorías que no tienen nada que ver con él. Y eso nos lleva a pensar en una gramática esencializadora y por lo tanto en una, como dirían los teóricos de la decolonialidad, respondería simplemente a un discurso que enuncia la estructura mayoritaria para trabajar con los problemas de las minorías, pero sin transformar la vida de las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa sobre todo en Latinoamérica. Tenemos un grandes discursos sobre los derechos humanos, sobre la ciudadanía, la injusticia, pero todo ese es un discurso elaborado por el norte global, ¿no es verdad?, donde, que no pega o no entra en sintonía con las reales demandas de los colectivos de base, que es donde estamos todos nosotros inscritos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Grossfogel dice que la zona del no ser es la zona donde están todos los excluidos, los subalternos, en este caso lo que es Latinoamérica, por ejemplo. Y en esa zona, por ejemplo, es una zona multiposicional atravesada por múltiples desigualdades, que lo que pasa es que esas desigualdades se acrecentan porque los marcos políticos, teóricos, éticos, son elaborados por sujetos que no habitan esas desigualdades y que por lo tanto crean leyes, objetivos de desarrollo, pero que no cambian los problemas de base de las personas. Y ese es un aspecto pragmático importante siempre de preguntarse cómo estos argumentos, estas políticas, estos saberes penetran prácticamente la vida de las personas, es decir, redefinen su campo de acción diario. Y lo que una inclusión real debería considerar son sujetos de conocimiento, es decir, una gramática más bien materialista, centrada en las múltiples singularidades y que nos lleva justamente a intervenir esta zona del no ser, esta zona imaginaria donde habitamos todos nosotros y que estamos cruzados por desigualdades múltiples, multiaxiales y que tocan a todos en distintas magnitudes. Por eso, la relación entre inclusión y educación superior pretende justamente lograr sus objetivos primordiales a través de esto. Dice que tales objetivos como curar, restaurar la dignidad y aplicar los principios fundamentales de los derechos humanos, de múltiples colectivos que ingresan a la estructura educativa y claman otros criterios de emergencia. Entonces, esto que McKinley nos dice con Barney es que hay un problema también en las formas de entender los derechos humanos y la razón que funda esos principios. Por eso, nosotros necesitamos entender la descolonización o la transformación, ¿no es verdad?, no como una política indígena o como una práctica de asimilación, sino como una doctrina de liberación. Es decir, cuando nosotros entendemos como práctica de asimilación la inclusión, corremos el riesgo de convertirla en un proceso filoantrópico, en falsas expectativas, ¿no es verdad?, que lo que hacen es ayudar a los que se encuentran en situación de riesgo y que intentan aliviar su sufrimiento a nivel retórico, pero no a nivel sintáctico,
no es un término genérico para luchar contra las condiciones y los resultados opresivos. En el más amplio paraguas de la justicia social puede haber espacio para todos estos esfuerzos, pero nada de esto es ni inclusión, ni descolonización, ni transformación, ¿sí? Entonces aquí también hay un aspecto ético interesante, por lo menos, de poder conceptualizar. Y en ese marco, entonces, nosotros podríamos, bueno, esto ya yo lo he enunciado, entender que un proyecto educativo al interior de las comunidades universitarias debe justamente superar esta figuración ontológica, concepción del ser, en la que se jerarquiza el ser, o que se deviene en las propuestas de educación superior como sistemas de cuota, ¿no es verdad? En efecto, lo que habría que considerar es que esta figuración categorial hizo posible la distinción entre órdenes jerárquicos del ser, clasificándolos como más avanzados o más próximos al ideal civilizatorio o a la cultura occidental y al prototipo de ser humano impulsado por esta, un hombre blanco, heterosexual, cristiano, propietario, por sintetizar algunos de sus atributos más significativos. Y todo lo que queda por fuera de ella es lo que es lo que justamente es lo que son las luchas por la inclusión, la justicia, es decir, el gran espectro de ciudadanos, de personas que fueron marginados producto de este argumento modernista, ¿no es verdad? Como diría Dussel o Quijano, etcétera, ¿no? Y aquí en esta imagen, entonces, porque ya creo que estamos en el tiempo, en esta imagen nosotros podemos darnos cuenta de que están las grandes diferencias universales, es decir, el ser negro, el ser indígena, discapacitado, es decir, formas de entender a la diferencia de formas homogéneas, ¿no? Y que ayudizan a este efecto multicategorial. Por ello, una política universitaria debiese puntualizar en el valor distributivo, donde nos ponemos al servicio del pluralismo y la multiplicidad. Es decir, mientras que, y se va a oponer al valor colectivo, donde está la totalidad y la universalidad, que es el momento actual que tenemos en nuestros sistemas sociales y educativos, ¿sí? Por eso, yo quisiera ya cerrar con esto, decir que la inclusión se basa en el principio, que es la medida de todas las cosas en el mundo contemporáneo. Por tanto, es una compleja praxis, pensamiento y filosofía que toma en cuenta todas las necesidades y situaciones de las múltiples singularidades. Es una forma de lectura profunda sobre los signos de nuestro presente. Ambas premisas pueden operar a nivel teórico de forma mucho más productiva para pensar los problemas del mundo que habitamos. Por eso, la escuela y la educación superior deben constituirse en un espacio de esperanza y resistencia que busca hacerse cargo de estas múltiples desdenes ontológicos, de estas formas expulsadas, ¿no? Que han sido expulsadas por el logocentrismo, y recuperar aquí una idea de Freire, de que todos nuestros proyectos educativos sean un inédito viable, es decir, algo que no conocemos, pero que es viable en su esencia. Y eso es lo que permite recuperar otras formas de hacer educación, otras formas de irrumpir o luchar contra el status quo de la gramática institucional, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, no sé cómo estoy en el tiempo, Lorena, si me regalas 2 minutitos. Por supuesto, por Sí, supuesto. es que no los quiero aburrir porque yo sé que soy, pero entonces, gracias por esos 2 minutos. Entonces, lo que quisiera entonces finalizar es con algunas implicancias de todo esto ya más concretas para la educación superior. Lo primero es pensar que el espacio de la educación superior es dinámico y es móvil, como esta imagen que ustedes pueden ver acá. Se puede definir entonces como un diagrama de relaciones transitivas, ¿no es verdad? Y que están atravesadas por relaciones singulares, materiales, y que lo que hacen es justamente centrarse más bien en cómo se producen las desigualdades que afectan a las trayectorias de nuestros estudiantes, más que tanto a la lógica binarista, ¿no es verdad?, que siempre está presente en las políticas educativas. No basta con decir que tengo los estudiantes dentro de la universidad para decir que somos inclusivos, ¿no? Ese es el uso, el eufemismo retórico común, sino que aquí habría que pensar un espacio de relaciones transitivas, como esto penetra también la gestión institucional, la acreditación, los financiamientos, las relaciones pedagógicas, ¿no? Entonces esto invierte el orden de funcionamiento, ¿sí? Y bueno, y también un proyecto educativo en esta materia asume como principal argumento que la inclusión se convierte en una controvertida nueva mirada a la democracia. Y recordar que las universidades siempre en su discurso se definen como espacios de pluralismo, pero son profundos espacios de reaccionario,
no son espacios tan de pluralismo. Y esto lleva a deconstruir esa mirada sobre la democracia, entendiendo que opera en una sociedad multicultural que considera los ideales de inclusión y exclusión política y recomienda formas de participar en la política democrática de una manera más inclusiva. Los procesos de debate y toma de decisiones suelen marginar a individuos y a grupos, porque las normas de la discusión política están sesgadas en contra de algunas formas de expresión. La inclusión reconstruye los conceptos de sociedad civil y de esfera pública, y esto es fundamental sobre todo para la UTEM, que es una universidad pública, como la promulgación de otras formas plurales de comunicación entre los ciudadanos que se debaten en sociedades a gran escala. Por eso la obra de Young, ¿no es verdad?, va a analizar a fondo todas estas cuestiones de raza, clase, género en los procesos democráticos y en las interacciones sociales y pedagógicas. Todo esto que están acá, como la zona del no ser, del ser, los grupos dominantes, la singularidad, el autodesarrollo, la pluralidad, van a ser conceptos centrales para poder ensamblar una política universitaria que camine hacia un proyecto de transformación y hacia un proyecto crítico comprometido con sus principales actores. Bien, como yo suelo ser un poco fome, no quiero aburrirlos y voy a cerrar con esto, que todo proyecto de intelectual o de inclusión tiene que justamente interrogarse por cuáles son los problemas materiales y intersubjetivos que viven nuestros estudiantes que recibimos en el interior de nuestra comunidad académica. Y que todas estas variables, como el idioma, el estado civil, la religión, la salud, la identidad, el estatus económico, la orientación sexual, la educación, la edad, etcétera, van a ser variables que se van a superponer en sus trayectorias y van a condicionar el tipo de destino social que nuestros estudiantes van a adquirir. Me voy a despedir solamente aclarando que el destino social es el conjunto o es el resultado de todo el proceso formativo que uno tiene en la universidad. Cuando nosotros a los estudiantes les metemos y les abrimos el mundo, les preparamos un destino social mucho más agudo. Es decir, les dotamos de herramientas para intervenir en la ciudadanía. Cuando eso no pasa, el destino social es más flaquito y obviamente hay menos oportunidades sociales. Y finalmente recordar que la inclusión no es una práctica de asimilación, sino que es una práctica ciudadana. Si uno no entiende el tránsito, inclusión y ciudadanía, todo esto fracasa, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Espero haberles aportado algo y si no, pucha, les pido mil disculpas. Aldo, agradecerte profundamente. Estamos a tiempo, tenemos todavía 20 minutos para poder resolver algunas preguntas y comentarios que nos han hecho llegar a propósito de tu presentación. Yo creo que, por lo menos desde mi parte, yo te quiero agradecer profundamente que hayas aceptado esta invitación. Creo que en principio nos podemos quedar, por lo menos yo me quedo con dos elementos fundamentales. El primero, este problema epistemológico, que uno lo ve en distintas esferas, de confundir o asociar que la inclusión es un problema o es un tema asociado a la educación especial. Por ende, no me toca, tiene que ver con otro ámbito. Creo que eso es un elemento esencial para poder empezar a mirar estos procesos inclusivos y exclusivos desde también una mirada política, porque no la podemos desprender desde ahí. Y por otra parte, también poder repensarse estas estructuras que están construidas desde esa alteridad que tú la mencionas como esta alteridad restrictiva, o que Scliar menciona como alteridad eficiente, y poder salir de esa perspectiva. Así que muy agradecida y te voy a compartir algunas reflexiones y preguntas que nos han hecho para que las puedas responder. Tenemos Gabriel Parra, que nos dice que desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿cómo se podría articular la inclusión educativa con la masificación y la calidad de la oferta académica en la educación superior? ¿Quieres que le contestemos al tiro a Gabriel? ¿Sí? ¿Te parece que vamos respondiendo al tiro? Ya, súper. Mira, yo en un minuto te voy a pedir que me recuperes algo de la pregunta, porque para ir... Yo creo que lo importante de lo que pregunta Gabriel es que hay dos cosas contrapuestas bajo mi posición ahí. No es que Gabriel lo contraponga, sino que
en cómo funcionamos en el mundo, ¿ya? Por un lado, cuando pensamos en la masificación, justamente estamos respondiendo a esta idea de los todos colectivos, que es la idea de justicia universal, ¿no es verdad? Llegar a todos como sean, ¿ya? Entonces, pareciera que esa idea es la que funda la concepción que Tomayevsky dice el derecho a la educación, que es dar a todos acceso, y por ley, en Latinoamérica y en Chile, todas las personas están obligadas, por ejemplo, a pasar por la escuela, no por la universidad como tal. Entonces, en ese plano, por ejemplo, yo me resisto a pensar que la masificación va a ser un buen aliado de la inclusión. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, no por incluir, vamos a justamente a dar cualquier cosa a cualquier colectivo. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, universidades para distintas clases sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos universidades donde la gente paga mucho y tienen una pésima formación, ¿no es verdad? Y eso está archidemostrado por algunos investigadores chilenos. Sin embargo, ahí yo vería que hay un problema de diseño estructural del sistema educativo, ¿no? Porque lo que tenemos son como fractura en las transiciones. Entonces, por ejemplo, cuando el niño sale de párvulo, ingresa a básica, hay una fractura, pero son modelos que están disociados. Y lo que pasa en el sistema educativo es que estas transiciones no están previamente definidas. Entonces, los estudiantes muchas veces llegan a la universidad y tienen ahí una disociación entre el modelo que les presenta la universidad, sus trayectorias, su mundo, etc. No sé qué otra parte de la pregunta, Lorena, está para responderle de mejor manera al compañero. Si me puedes ayudar, por fin. Tienes tu micrófono silenciado. Lo siento, ahora sí. Dice, ¿cómo se podría articular la inclusión educativa con la masificación y la calidad de la oferta académica en educación superior? Por lo tanto, toca esos dos temas, la calidad por una parte y la masificación. Sí, yo por un lado, bueno, disculpa Gabriel, pero yo siempre me he puesto a pensar en el concepto de calidad porque creo que volvemos a atornillar con la idea de el modelo como está instituido, ¿ya? La inclusión nada va a compartir con la calidad como está concebida. Yo creo que ahí habría que hacer un cambio cualitativo o resignificar el concepto de calidad, porque el concepto de calidad justamente nos lleva a enfrentamientos de marcos de valores, ¿no es verdad? Y a jerarquizaciones y a todo esto que sabemos, ¿no? Entonces creo que ahí podría ser interesante también recomponer el concepto de calidad para justamente producir esta ontología social que no sea tan lapidaria con ciertos colectivos, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas veces la idea de fracaso dentro de la universidad tiende a agudizarse para ciertos colectivos que tienen otras experiencias culturales. Entonces, entre uno masifica, corre ese riesgo, ¿no es verdad?, que ciertos colectivos, por sus agencias culturales, su mundo, choquen o no respondan a las exigencias, pero ahí yo podría solamente pensar eso, Gabriel, en función de eso. Luego eso va a depender de cuáles van a ser los marcos de valores que van a estar presentes en tu departamento, en tu carrera, que van a ser fundamentales para poder evaluar esa calidad. Pero yo creo que habría que romper con esa idea de que inclusión y masificación, porque ahí hay un problema perverso del sistema como está concebido. Entonces yo veo que ahí hay que intervenir algo en la morfología de ese sistema como está pensado, ¿no? Capaz que ni te responda, pero eso puedo aportar de momento. ¿Ya? No, yo tiendo a ser súper honesto porque, como digo, yo no tengo todas las respuestas, yo me dedico a investigar algo muy puntual, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Sigo con las preguntas y de Guillermo Toro nos dice, los sistemas de acreditación que son determinantes para la existencia y autonomía de las universidades exigen una homogeneización en los perfiles de egreso considerados como la promesa pública que hace una institución de educación superior. Mientras no salgamos de ese paradigma, va a ser muy difícil que nos convirtamos en un espacio más diverso. O sea, en el fondo, Guillermo comparte una reflexión, más que una pregunta, entiendo. ¿Cierto, Guillermo? No sé si... Sí, yo quisiera aportarle algo a Guillermo, que me parece, quiero agradecerle la pregunta, para el aporte que Guillermo pone. Disculpa que te haya interrumpido, Guillermo. Dale nomás. Si quieres... No, te decía que eso es una reflexión. Yo veo que estamos atrapados en un paradigma que es muy difícil salir de él.
Sí, porque mira, ¿por qué te agradezco esto que pones ahí? Porque cuando Patricia Hill Collins, que es una de las teóricas de la interseccionalidad, a quien yo tuve la fortuna de que me concediera una entrevista para pensar eso, ya que está publicada lamentablemente en inglés, en el lenguaje del imperialismo, pero bueno, es su lengua, ella de alguna manera dice que el error persistente que tenemos en Latinoamérica es entender la educación pública como una cuestión netamente monetaria, es decir, fin al lucro. Y la educación pública tiene cuestiones mucho más de peso que tienen que ver con la democracia, la raza, las estructuras sociales. Y en nuestro país, estos problemas son netamente populistas. Entonces nosotros estamos atrapados en arenas movedizas sobre esos temas que va a ser muy difícil poder salir y poder resignificarlo. De hecho, la ley de inclusión que tenemos en el país es un chiste. ¿Por qué razón? Porque puntualiza en cuestiones de fin al lucro, no pone un ojo crítico en estas cuestiones que ustedes están comentando y que son las principales para pensar un espacio educativo que sea capaz de albergar a todos los estudiantes y ayudarlos a progresar en sus trayectorias, ¿no? Entonces, yo te agradezco, Guillermo, la reflexión porque eso es medular. O sea, cuando hablamos de educación pública hablamos de mucho más que del fin al lucro. El fin al lucro tendría que ser como el último elemento, no el elemento de disparar, donde la cosa se dispara, ¿no? Así que te agradezco el comentario. Voy a seguir porque tenemos hartos comentarios que creo que sería bueno que pudiéramos leerlos todos para... Fabiola nos hace un comentario, también una reflexión, pero la voy a leer para poder compartirla con todas y todos. Dice: la disparidad, la diferencia es ontológica a la comunidad, sociedad, al estar en relación, o como le queramos llamar, a nuestra vida misma, que siempre es relacional. Estas solo son tergiversadas por los intereses puestos dentro del marco patriarcal, en que precisamente se considera el sujeto solipsista, masculino, como el neutro universal, jerarquizando diferencias que están lejos de ser cuantitativas y medidas de valor. Exacto. Y esto que nos dice Fabiola, ¿no? Fabiola es la que nos aporta eso. Gracias, Fabiola, porque eso es fundamental. Es decir, cuando nosotros nos posicionamos desde esa mirada, justamente podemos dar cuenta que los argumentos vigentes son los que nos hacen perdernos en esta resignificación de los sujetos, de las personas. Y eso está muy arraigado en la cultura académica, por ejemplo. Entonces es importante poner estas cosas al debate, pero al debate con cuestiones que pongan en tensión la estructura formativa, relacionales, etc. Por eso yo enfaticé tanto que esto es una práctica de transformación, un proyecto político, una práctica relacional, no una cuestión de asimilación, ¿no? Entonces ahí, cuando nos posicionamos en esas tres dimensiones, todo lo que Fabiola dice hace que emerja otra arquitectura. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Aldo. Continúo entonces, y por acá Jorge nos pregunta: ¿hay pruebas que indiquen que este tipo de educación genere mejores profesionales? ¿Qué impedimentos existen hoy en día para que una persona pueda entrar a la universidad? O sea, siendo muy objetivo, no hay ninguna evidencia empírica que demuestre a nivel de la educación superior que planteando la educación inclusiva vamos a sacar mejores profesionales. Eso, ahí hay una discusión más bien sobre los campos disciplinares, es decir, cómo funcionan las disciplinas del trabajo social, la ingeniería, etcétera, ¿no es verdad? Esas son discusiones más bien. Y ahí, por ejemplo, habría que pensar la naturaleza de esas disciplinas justamente para orquestar un proceso educativo o formativo que fuera más coherente con esas demandas del mundo, etc. Pero lo que sí es cierto que al plantearse la universidad bajo el valor o el plus de la inclusión, permite justamente transformar todo su aparataje institucional y hacer que ese aparataje, porque es una declaración académica, una declaración institucional, que va a obligar a sus comunidades, a sus departamentos, a sus facultades, a trabajar en torno a eso. Entonces eso invierte todo el orden de desarrollo, pero no hay ninguna investigación que en el contexto de la educación superior demuestre. Lo que más hay es sobre experiencias de sensibilización, experiencias que demuestran cuáles son las grandes desigualdades, ¿no es verdad? Pero ahí también hay un problema, que esas grandes desigualdades tienden a veces a ser como objetivistas y no tan situadas sobre lo que los colectivos viven.
Entonces, yo más bien sugeriría ahí como así, no sé si todavía se hace, pero cuando yo daba clases en pregrado o posgrado acá, se hacía mucho una caracterización de los estudiantes. Entonces, esa caracterización, más que decir de qué comuna vienen, que un dato más bien que uno lo toma en la ficha, podríamos decir entonces, bueno, cuáles son estas múltiples desigualdades que van a afectar a la trayectoria formativa de los estudiantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno tiene que ver, bueno, qué tipo de prácticas están enfrentados, y esos correlatos yo veo que son más bien síntomas de poder ir demostrando cuán efectivo es esto, pero aquí más que declarar si el tipo de educación, aquí hay una cuestión que tiene que ver con una responsabilidad ética de la institución, que es de ampliar oportunidades a nuestros estudiantes, ¿no? Y pensando que en Chile y en Latinoamérica no hay movilidad de clase, nosotros formamos a las mismas personas en nuestra clase social. Entonces tenemos además esa misma responsabilidad ética de brindarle un escenario cultural mucho más amplio, ¿sí? Entonces, bueno, por lo menos para mí eso muy preliminarmente serían algunas cosas sustanciales. Muchas gracias, Aldo. Seguimos con Mariela Ferrada, que nos señala: Aldo, ¿podrías darnos algunas claves para que, como docentes en lo personal, pudiésemos trabajar en lo que llamaste la propia reconstrucción, para situarnos mejor en acompañar el diseño respetuoso del destino social que ofrecemos desde nuestras cátedras a nuestros estudiantes? Gracias, Mariela. Mira, yo creo que no sé si te puedo dar claves, pero voy a intentar lo que a mí me es más significativo, ¿ya? Lo primero, yo creo que tenemos que romper esa visión preestablecida que tenemos muchas veces sobre nuestros estudiantes, ¿ya? Yo como profesor, cuando daba clase a niños y después a los no tan niños, la verdad, siempre no tiendo a hacerme ideas sobre quiénes son mis estudiantes. Cuando uno hace eso en un plano relacional, puedes redescubrir al sujeto pedagógico que tienes enfrente, ¿ya? No me importa si vienen de La Pintana, de La Reina, de La Florida, de Puente Alto. Lo único que uno tiene que ver es que hay sujetos ahí que tienen ciertas capacidades. Y eso va a ser medular porque te va a permitir a ti entonces llevar a tus estudiantes a un plano de desarrollo superior, pero siempre atendiendo a lo que ellos son capaces de hacer. Porque el efecto contrario es que ellos muchas veces uno quiere llevarlos a mucho, pero frustra a esos estudiantes, ¿no es verdad? Entonces creo que en primer lugar hay que ecologizar nuestro sistema mental, cognitivo, de ver a los sujetos y no poner limitaciones como las que a veces nosotros pudimos tener cuando estudiábamos, por ejemplo, ¿no es verdad? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio era un pésimo estudiante, entonces una profesora me dijo, y yo quería ser profesor, ¿no es verdad? Y ella me dijo en el último día de cuarto medio, me dice, ojalá sea profesor. Y eso me quedó tan aquí metido, porque yo sentí, como dije, chuta. Pero eso es lo primero. Lo segundo que yo creo que también es que hay que crear un proyecto educativo dentro de la universidad que tenga ciertas metas estratégicas para ir monitoreando esto que son agudizar el destino social, es decir, cómo en la formación práctica nosotros rompemos estas brechas, ¿no es verdad? Cómo con el trabajo con la comunidad, creo que va por ahí. Y también a nivel curricular, yo creo, y esto sí yo tengo datos empíricos de un proyecto que me tocó acompañar a una universidad X en este país, que era el modelo de enseñanza para la comprensión, y que justamente a través de ese modelo se pensaban las disciplinas, ¿ya?, de formación. Y esa investigación nosotros la hicimos con ingeniería, con salud, etcétera, y lo que vimos fue que se manejan muchos elementos disciplinares muy buenos, pero que el pensar las disciplinas, la enseñanza no tiene gran correlación. Entonces, cuando la enseñanza para la comprensión, ¿qué hace? Nos lleva a nosotros a pensar las disciplinas. ¿Cuáles son los saberes medulares de esa disciplina que hay que enseñar? ¿Cómo se tendrían que enseñar? Etcétera. Y eso cambia el orden de funcionamiento diferente, y a mí me gusta mucho más porque te lleva a pensar sobre la naturaleza de las disciplinas y cómo los contenidos están llegando a esas disciplinas. Es decir, y eso por lo menos yo lo miraría por ahí, Mariela, pero creo que lo primero es lo medular, romper esa ecología mental que tenemos, ¿no? Y entender que todos los sujetos son talentosos, porque los talentos están distribuidos de forma por toda la sociedad, no son exclusivos de un grupo, ¿no? Entonces cuando tú miras, por ejemplo, la biografía,
de todos los que han hecho grandes aportes al mundo, todos vienen de una clase que no es muy acomodada. Entonces, eso también ayuda a eso. Eso por lo menos de momento. Aldo, muchas gracias. Continuando con la misma idea. Oye, ¿te puedo de Mariela. interrumpir? Esto parece la tesis del doctorado. Hay un Sí. montón de preguntas, sí, pero está muy bien. Sí. Eso habla de que hay mucho interés, ¿cierto? Por estas temáticas, me parece genial. Así que te voy a hacer una pregunta y ya Sí. nos queda esta y una más para que vamos cerrando, que la hace David Castro y dice también, primero parte con una reflexión donde dice que muchas veces nos quedamos solo en tratar de hablar o escribir inclusivamente cuando nos comunicamos con nuestros estudiantes o por utilizar ejemplos inclusivos, pero ¿qué nos recomendarías incluir en nuestras aulas para mejorar este aspecto? Que va muy de la mano con lo que trabajaba ahí Mariela. Sí, yo le agradezco a David la pregunta porque estoy totalmente de acuerdo que a veces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos actividades con Argentina, todos los académicos de Argentina dicen les investigadores, les docentes, y pareciera que es una cuestión que es súper necesaria, ¿no es verdad? Pero a veces se transforma en un eufemismo nada más, no en una cuestión sintáctica, de estructuras, de cambio. Entonces yo creo que lo primero es justamente ese lenguaje, ¿no es verdad? Uno tiene que partir preguntando al estudiante cómo quiere ser representado sociopolíticamente, ¿no? Porque bajo esa X no todo el mundo está representado. Entonces también ahí hay un elemento importante. Creo que también sería importante... Ay, qué difícil la pregunta de David. Recuérdame algo para poderle responder de mejor manera, please. Él señala que... te digo inmediatamente, ¿qué nos recomendarías incluir en nuestras aulas para mejorar este aspecto? Bueno, yo lo primero que pienso es que sería primero comprender cuáles son las agencias culturales de nuestros estudiantes, cuáles son, de dónde vienen, cómo construyen los sistemas de entendimiento sobre el mundo, ¿ya? Para evitar los fracasos persistentes, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno dice, hoy los estudiantes son malos, no leen, pero es que realmente tienen otro campo de interés, ¿me entiendes? Entonces ahí habría que entender esas agencias culturales. Luego, por ejemplo, también permitirles a ellos que, obviamente guiados por nosotros, ver qué contenido o qué preocupaciones intelectuales y sobre el mundo tienen, preocupaciones éticas, políticas, ¿no es verdad? Y cómo esas preocupaciones se conectan ¿no? con nosotros, porque en el caso, por ejemplo, de ustedes que tienen alta ingeniería en la UTEM, ¿no? Eso es importante, o sea, esas preocupaciones científicas que a su vez son éticas, ¿no es verdad? Y son a su vez políticas, no son, ¿no? Creo que eso yo me podría aportarle a David. No soy de esa especialidad, entonces me siento ignorante poder responderle algo más desde ahí, pero creo que también sería importante pensar en torno a esto que le contaba Mariela sobre la enseñanza para la comprensión, es decir, cómo funcionan las disciplinas y cómo se organizan esos conocimientos en esas disciplinas. Es decir, si yo enseño física, no voy a enseñar solamente en la pizarra, es decir, vamos a hacer lo que hace el físico permanentemente, ¿no es verdad? Y agudizar el compromiso también ético que esa enseñanza tiene, porque todo tiene un impacto para el hombre. Entonces creo que eso muy general, David, te pido mil disculpas, como no soy de estos campos, entonces me resulta un poquito, pero eso creo que es lo más medular para mí, comprender la agencia cultural, porque eso nos va a evitar sortear los fracasos permanentes que van a tener los estudiantes con lo que nosotros vamos a mirar. Eso, mira, un poco, si no soy claro, es como cuando uno dice, los niños de La Pintana no leen, ¿ya? No es que no lean, tienen otras preocupaciones culturales. Entonces, que yo les vaya ingenuamente con un libro va a ser infértil. Tengo que llegar de otra manera. Entonces, por ahí un poco va lo que te intento responder muy generalmente. Aldo, muchas gracias por tu respuesta. Les pido disculpas a aquellos que no pudimos leerles porque ya estamos en la hora y para poder cumplir con lo pactado. De todas maneras, Aldo, yo te puedo hacer llegar estas preguntas para que tú las puedas responder posteriormente en algún momento. ¿Es posible? Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Muchas gracias. Yo por mi parte quiero agradecer
la presencia de todas y todos. La verdad es que fue bastante jugada la apuesta que hemos hecho y que agradezco también al equipo que ha seguido esta idea. Me parece importante también que desde la teoría abordemos las complejidades, porque como bien decía Aldo, muchas veces en educación terminamos dedicándonos solo a lo pragmático y falta ese espacio teórico donde podamos reflexionar y crear desde ahí. Y desde ahí reflexionar y pensar. Desde UMD vamos a seguir levantando esta temática, imbricándola en todos los elementos pedagógicos, así que la próxima semana vamos a tener un workshop de evaluación que tiene también el concepto de evaluación auténtica, que busca dar cuenta de cómo podemos generar espacios más justos, también evaluativos, al interior de la institución. Y también a fin de mes vamos a comenzar con la difusión del diploma en docencia universitaria, en esta nueva versión que se reinventó, ¿cierto? A propósito de todo lo que está sucediendo, los fenómenos que están ocurriendo socialmente, creemos que es fundamental que nuestro diploma dé respuesta a esos cambios y a esos nuevos retos que incluyen, por supuesto, esta temática a la base. Así que les invitamos a todas y todos a inscribirse a estas instancias, a participar de ellas. Todo esto, este material que Aldo nos compartió, también de esta presentación, va a estar dispuesto en nuestro portal docente, iniciativa que también surge para seguir fortaleciendo las competencias. Podemos seguir comunicándonos. Si tienen dudas, si quieren acercarse más a la temática, no duden en escribirnos. También quisiera resaltar acá el trabajo que estamos realizando junto con el CDSOC y la DDE. Hemos armado un núcleo de investigación en torno a las neurodivergencias y a partir de eso también pretendemos hacer crecer esta temática. También estamos trabajando ahí en contacto con Aldo a propósito de lo mismo, así que les invitamos también a sumarse a estas iniciativas que muchas veces cuesta. El año pasado hicimos algunas, tuvimos muy poca presencia, yo ahora estoy feliz de la presencia que hubo, del interés que se expresó, así que el agradecimiento es a todas y todos, y especialmente a Aldo por la disposición a trabajar, a conocernos, a comentar, a compartir estas experiencias. No sé si Aldo quieres decir algo. Sí, yo quiero agradecerle a todos ustedes por haberse mantenido hasta el final. Yo tenía un poco de miedo porque yo para ser profe de primaria, de básica, no sé por qué siempre me interesaban las cuestiones teóricas, porque creo que este campo tiene, como Lorena lo decía, muchos vicios. Un vicio que es muy a veces de propaganda, pero aquí hay cuestiones mucho más complejas que tenemos que mirar con mucho tacto. Entonces, bueno, quería agradecer la instancia y nada, espero haberle aportado algo y gracias también por pensar que podía aportarle algo el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias a ti, Aldo. Que nos vemos a disfrutar esta maravillosa lluvia que viene a limpiar un poco todo este ambiente y este ciclo. Que tengan buena semana. Que estén muy bien, muchas gracias. Y recuerden persistir en esto. Vamos transmitiendo el mensaje. Esa es la idea. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias por todo. Chao, que estén muy bien. Chao a todos y todas. Chao, Un muchas abrazo. gracias. Gracias, Aldo. Gracias, alcancé a llegar. Muchas Gracias gracias. a todos. Muy Qué bueno, Vero. Entonces, Vero, saludos. Saludos.